con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Bueno, le damos la bienvenida con estilo en CNN Rosario al senador Luis Juez, presidente del Bloque PRO, entre otras cosas, integrante del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, tuvimos una semana muy movidita en el Congreso de la Nación en general. En diputados se reunieron varias comisiones, pero especialmente en senadores, donde en el Salón Azul, el salón más coqueto del Congreso de la Nación, realmente el más lindo, el más rico arquitectónicamente hablando, también sesionó un plenario de comisiones. El jueves en la tarde-noche dialogué cuando salía de la misma el senador Luis Juez, y bueno, queríamos, Carlos Mariscal lo saluda, mi querido amigo, y queríamos preguntarle, entre otras cosas, qué había pasado en ese plenario, pero me sorprende una frase de esta mañana con los colegas de Radio Rivadavia. Dijo Luis Juez: el Senado es un lugar complicado, jodido y donde se nota la voluntad de obstruir al gobierno. ¿Es así? Sí, claramente. Claramente, en el Senado hay una mayoría que si fuera el peronismo quien gobierna, se comportarían de una manera distinta. La mayoría se comporta siempre casi o cuasi destituyente cada vez que quien gobierna es un partido que no es el peronismo. Bueno, por estos tiempos también, mi querido senador, yo observo, no todos, al contrario, una ínfima minoría, pero también de radicales, que por ahí parecen jugar en el mismo bloque, ¿no? Mire, uno termina siendo funcional por acción o por omisión. Lo cierto es que muchas veces, y digo porque voy a hablar de este tema puntual para no generalizar. Este es un tema que tuvo mucho debate, donde los gobernadores del radicalismo que integran Juntos por el Cambio participaron activamente en consultas permanentes, y esto puedo dar fe porque quien llevó adelante esas discusiones fue el diputado por Córdoba, Rodrigo de Loredo, con el que tengo una gran relación, y he estado hablando de este tema por lo menos los últimos 5 meses, 20, 30 veces. Cada decisión que se tomaba en diputado era una interconsulta con los 5 gobernadores radicales. Por ahí, entonces, muchas veces es inexplicable la conducta que por ahí se expresa en el Senado de la Nación, ¿no? Claro, hay cosas que, algunos de los temas que están debatiendo hoy, que nosotros ya estuvimos cubriendo durante todo el mes de enero, ya se debatía en ese momento, ¿no? En enero el gobierno intentó venir con una ley denominada ley ómnibus, generó un altísimo nivel de debate, de discusión, de ida y de vuelta, terminó fracasando por la propia inexperiencia de quienes llevaban adelante de parte del gobierno esa discusión. Esa ley se modificó, vino un proyecto de ley base, se generó también una increíble discusión en diputados en la que participaron los mismos actores, pero con un poco más de inteligencia para evitar que fracasara. Vino la media sanción al Senado, y esa media sanción hoy está muy cerca. Esa media sanción, así como vino, claramente va a fracasar. En el Senado no va a pasar, lo vengo advirtiendo hace un montón de tiempo. Por eso uno no entiende la conducta. Yo no soy quien para decir cómo tiene que votar cada uno de los senadores, pero sí puedo decirle que ese nivel de consenso artesanal que se logró en diputado, en el Senado todo hace presuponer que se va a desbarrancar. Bueno, o sea, usted me está diciendo que, al contrario de lo que algunos suponen todavía, creen que se va a votar en general y en particular tendría modificaciones. ¿Usted me dice que no pasaría ni siquiera en general este proyecto? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el peronismo va a intentar que ni siquiera haya ley. No creo que tenga mayoría para eso. Puede la ley ser aprobada en general, y sí, el peronismo está trabajando en un plan B que, si no logra voltearla, va a lograr modificar o anular algunos artículos con una mayoría calificada que claramente en diputados no se va a poder insistir con el texto original. Eso se lo puedo garantizar. Bueno, todo un tema. Y teniendo en cuenta que usted es cordobés, todo este panorama
le agrego un valor agregado, diría yo, la preocupación de algunos funcionarios y dirigentes cordobeses que analizan por esta hora qué va a pasar con el pacto del 25 de mayo. ¿Se va a hacer en Córdoba? Ayer Franco, en un canal, en una radio, no, un canal de televisión, dijo algo así como que, bueno, si no es el 25 de mayo, puede ser el 20 de junio en Rosario. Sí, o el 9 de julio en Tucumán. Por ejemplo. No, pero el plan A del peronismo, que el 25 de mayo el presidente no tuviera ley, ya lo logró. Aun cuando podamos dictaminar la semana que viene, claramente no va a haber ley el 25 de mayo. En eso hay que decir que la conducta obstruccionista de los senadores que responden a Cristina Kirchner se viene desarrollando con mucha inteligencia. Se propusieron que el 25 de mayo en Córdoba no hubiera el presidente no pudiera tener una ley bajo su brazo, y claramente eso está sucediendo, va a pasar eso, claramente es así. Una sensación que me dio a mí, quiero consultarla a ver qué le pareció a usted. Vio que Kicillof arrancó de campaña electoral, me parece a mí. Fue a dialogar con un gobernador del PRO de Chubut para darle ambulancias. Ayer volvió a estar en la ciudad de Rosario, en este caso con Puyaro, al cual ya hace un tiempo atrás le mandó 80 móviles 0 kilómetros, móviles policiales, ¿no? Cuando mucha gente de La Matanza, de otras regiones de la provincia de Buenos Aires, me dice, acá falta policía. Sí, bueno, pero la disputa entre Puyaro y Yarlora para ver quién es el candidato a presidente del 2027 ya arrancó tempranamente. Acuérdese, Yarlora haciendo 18 viajes en el avión de la gobernación, hablando contra los pituquitos de Recoleta, eso fue evidente. Bueno, eso lesionó un poco la imagen del gobernador de la provincia, que habría caído en imagen pública casi 25, 29 puntos, pero bueno, eso es así. Lamentablemente pareciera que al peronismo los argentinos tenemos que tolerarle que 4 años antes gasten plata de sus provincias en campañas electorales absolutamente alocadas. Pero bueno, ellos tienen el poder entre ceja y ceja, y hay que decir la verdad, que tienen un nivel de capacidad para la construcción del poder verdaderamente fantástica. El peronismo es una máquina para disputar poder. Uno lo ve permanentemente, o sea, y lo digo porque estoy convencido de lo que digo, y como no lo mío no puede ser nunca una apreciación gorila, la cosa funciona así. O sea, cuando el peronismo no gobierna suele ser destituyente y va a intentar de todas formas generar situaciones de menoscabo en la credibilidad, en la construcción de gobernabilidad. Hay que prepararse, eso va a pasar. Pasó en la historia de la Argentina en los últimos 45 años. No veo que esto no se vaya a volver a repetir. Yo, que tengo unos cuantos años ya trabajando, cubriendo la información en el Congreso, suponía que cada vez que escucho en una comisión un senador o un diputado nacional proponiendo modificar algún artículo de un proyecto que se está debatiendo, es con la intencionalidad de mejorarlo. Si le aceptan esa propuesta de modificación, se supone que después lo vota a favor a ese proyecto. Con lo que me dice Luis Juez en este momento, yo tengo que entender que cada vez que Germán Martínez en una cámara o Mayans en la otra proponen modificar o cuestionan algo, aunque le aceptaran la propuesta, igual votarían en contra. No voy a hablar de Germán Martínez porque lo conocí poco, fui diputado nada más que casi 2 años con él, pero sí lo conozco. Mayans se inscribe en la doctrina de los senadores que a Milei no le van a dar absolutamente nada. No quiero hablar de manera genérica, voy a hablar de esta ley nada más. El plan A del kirchnerismo en el Senado de la Nación es que Milei no tenga ley, ni esta ni ninguna. Y no es una apreciación tirada al voleo. No soy yo quien comía tutuca del verano sentado en una reposera diciendo que a Milei le decían Pascua porque no sabía si caía en marzo o en abril. Así que esa idea, lo vengo diciendo hace rato, si existe el club del helicóptero, el hangar está en el Senado de la Nación. Bueno, a Luis Juez precisamente ahí en el Senado también intentaron hacerle
una pequeña zancadilla, digo yo, para que no llegue el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y tuve 1 año y pico litigando, no sé, no conozco otro caso, siendo un abogado de más de 37 años de ejercicio de profesión, 2 sentencias de la Corte para tener el mismo resultado. Pero bueno, eso lo hicieron, dividieron artesanalmente su bloque para quedarse con un representante que le corresponde a la minoría, pero bueno, y lo sostienen porque en algún momento van a volver a insistir con ese tema, aun cuando el bloque del Frente de Todo y Unidad Ciudadana funciona en absoluta sintonía y en absoluta consonancia. Pero bueno, para afuera quieren vender que tienen 2 bloques parlamentarios para quedarse. Bueno, en eso son extremadamente inteligentes, siempre lo saben hacer, lo hacen con mucha astucia, con mucha picardía. Pero bueno, no sé si la culpa es de ellos o la culpa de lo que permitimos que estas cosas sucedan. Bueno, en algún momento un gobernador que respalda a Unión por la Patria hoy, el gobernador santiagueño, Zamora, ante la cantidad de votos que él suponía por las encuestas que tenía de su lado, inventó un partido opositor y se quedó con los 3 senadores nacionales. Claro. En perjuicio de quien había sido ya senador radical, Emilio Rachet, ¿no? Sí, lo conocí, yo fui senador con Rachet en el 2009, pero bueno, eso pasa en el interior. Cuando los tipos se abulonan y se perpetúan en el poder, ¿usted cree que acá en Córdoba, pregunte a sus colegas en Córdoba, acá en Córdoba, ya Ardiola está con el tema de la construcción del cordobesismo y el partido cordobés, y está bien, la culpa es del que se vende o el que compra? Porque acá se vendieron un montón de dirigentes radicales y un montón de dirigentes, casi todas las autoridades del PRO terminaron siendo funcionarios del gobierno de Ardiola, porque la idea del partido único es una idea hegemónica que tienen los autoritarios. Eso funciona muy bien en el interior, pregunte cómo funciona en Formosa, en Chaco, en Santiago, hasta hace la última elección, San Luis. Los tipos, en Córdoba, ¿quién podía decir que en Córdoba íbamos a tener 25 años de peronismo? Y sin embargo lo tenemos. Claro, sí. Bueno, me permito hacer una pregunta. Yo sé que me va a decir que no tiene nada que ver con su actividad específica, ¿no?, desde el punto de vista de la gestión pública, pero como un integrante del Consejo de la Magistratura Federal, por eso digo no tiene nada que ver en forma directa, quiero simplemente una opinión personal, si puede hacerla, se debe haber enterado del caso de la jueza de San Luis, ¿no? No, perdón, de La Rioja. De La Rioja, ¿no? Sí, pero Carlos, eso pasa mucho. ¿Usted cree que acá casas más, casas menos, igualito mi Santiago, decía la canción? ¿Usted cree que acá en Córdoba nosotros no tenemos? Cuando uno está más de 25 años en el poder, desde el tipo de la mesa de entrada al presidente del Tribunal Superior de su provincia, son todos del mismo palo. Lo lamentable en este caso, juez, escuché a otro juez de la misma provincia intentar argumentar diciendo, por ejemplo, que bueno, que tienen salarios muy chicos y que hay gente que es más débil y otra que es más fuerte, medio intentando justificar la coima, qué sé yo, porque cobran poca plata de sueldo. Bueno, se imagina que si en esa provincia funcionara un jury de enjuiciamiento, ese magistrado también tendría que estar apartado de su cargo, pero eso no va a pasar. No pasa en Córdoba, que era una de las provincias que era la cuna del derecho. Se lo digo porque hace 36, 37 años que ejerzo la profesión de abogado y la verdad que la calidad de la justicia en mi provincia ha decaído de una manera monstruosa, porque hoy para ascender en la justicia o para entrar en la justicia lo que necesita es una recomendación política, no conocimiento del derecho. Bueno, terminamos con esto entonces. Yo le pido un gran favor, que haga un esfuerzo, que no es fácil, ¿no? Pero dígame cómo termina este debate en el plenario de comisiones a partir del martes que viene, ¿no? Incluido el otro proyecto que todavía ni siquiera se empezó a debatir, que es el tema que tiene que ver con todo lo fiscal. Esto va a terminar con una aprobación en general y con modificaciones en algunos artículos en el tema fiscal, en el tema RIGI, en algunas cuestiones, con un rechazo, con una mayoría agravada de casi 2/3 partes o de 2/3 partes que no va a poder ser volteado en diputados. Póngale la firma que así termine. En ese tema de las mayorías agravadas, por ejemplo, estarían cuestiones relacionadas con los presupuestos universitarios. Van a intentar modificar alguna cosa de esa, no ha sido afortunada la decisión de cerrar nada más que con la UBA.
van a entrar en el tema del RIGI. Ahí opinan senadores que el tema del RIGI es un sistema de grandes inversores, particularmente para las provincias mineras, pero qué sé yo. Y lo digo porque también nosotros tenemos esa discusión dentro del bloque nuestro del Frente Pro, donde tenemos algunos senadores que tienen mirada muy particular, están muy fundamentalista, así que entiendo yo que el tema va a terminar así, con una aprobación ahí en general media ajustada y con modificaciones en algunos capítulos, algunos artículos con mayorías agravadas. Sí, bueno, se podría llegar a modificar también el tema de, no sé si es posible desde el punto de vista legal, pero de que en la zona patagónica, por ejemplo, ¿se podría cobrar con otro techo y otro piso el impuesto a las ganancias o eso la ley no lo permite? Hoy no, pero están buscando la forma, viendo la posibilidad, intentando las provincias patagónicas de instalar un mecanismo que le permitan a ellos, porque tienen salarios muy altos, que le permitan a ellos, si tienen que aprobar el impuesto a las ganancias, con algunas modificaciones, con algunas cuestiones que no los impacten tan fuertemente. Así que sé que en ese tema también están trabajando. Luis Juez, le agradezco mucho su participación en Con Estilo por CNN Radio Rosario. Bueno, Carlos, que le vaya muy bien. Buen fin de semana. Saludos a su gente. Igualmente, un abrazo grande. Con Estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.